Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la quinta sesión del curso virtual especializado Tratamiento de las Obligaciones, Ingresos y Correcciones bajo los requerimientos de las NIF. Este es un curso que se está realizando en 21 horas, 7 sesiones de 3 horas cada uno, y el día de hoy nos encontramos en la quinta sesión. Curso a cargo del expositor Jorge Luis Samaniego Gutarra, profesional con más de 12 años de experiencia laboral en auditoría y consultoría en KPMG Chile, Ernst Young Perú, Price Perú. Actualmente es socio de la firma local Mercury Asociados. Contador público, auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, Edu. Muchísimas gracias. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias, digamos, por la asistencia. Y bueno, principalmente nos dimos una semanita, entre comillas, de espacio para poder retomar con fuerza los siguientes temas relacionados a las normativas que estamos revisando. Bueno, hoy día lo que vamos a ver está muy relacionado principalmente a aquellas operaciones que las compañías tienen de una u otra forma algún tipo de transacción con el Estado, con el gobierno de cada país. Sabemos que por una serie de postulaciones o algunas alternativas de negocio, podemos tener ciertas asignaciones de parte del gobierno para hacer algún tipo de operación, obviamente netamente ligado a la operatividad de la compañía o sobre la base de ciertos cumplimientos, las cuales contribuyen o están alineados al negocio o al giro de la compañía. En la sesión de hoy día vamos a revisar la NIC 20, que es ayudas de gobiernos o ayudas gubernamentales, y la CINIF 12, que habla sobre acuerdos de concesión de servicios. La NIC 20 en sí no es muy, o no era muy revisada con anterioridad, y la NIC 20 tomó mayor fuerza justo producto de la pandemia. Sabemos que el tema de la pandemia trajo a cada una de las compañías una serie de situaciones en cuanto a su operatividad y que en el fondo tenían que reflejar estas, obviamente, en los estados financieros. Lamentablemente hubieron compañías que se vieron inclusive al tema de la quiebra producto de la pandemia. Pero justamente el gobierno de cada país, para evitar, digamos, caso peruano, para evitar que exista, digamos, esta quiebra o esta suspensión de operaciones de algunas empresas, porque consigo traía un efecto, digamos, dominó en cuanto a desempleos, disminución de ingresos, etcétera. Y para poder contrarrestar de una u otra forma estas situaciones, en caso peruano, lo que hizo es dar justamente una subvención a las compañías y que claramente que cumplan ciertos requisitos. Y justamente es ahí donde toma mayor fuerza esta normativa, la NIC 20, que como les decía, no era muy tratada por lo usual. Había ciertas compañías que sí definitivamente tenían ciertas operaciones que volteaban a los requerimientos de la NIC 20 para su tratamiento, pero nuevamente producto de la entrada de la pandemia hubo, digamos, una mayor fuerza en cuanto a su aplicación. Y uno, digamos, de las subvenciones o tratamientos o ayudas gubernamentales relacionados a esto fue el tema de Reactiva, que era un importe entregado a las compañías bajo cierto porcentaje de interés, que obviamente allí es donde se veía esta ayuda, porque por lo usual, digamos, son préstamos de similares características
el interés, según lo que arrojaba el mercado, era mayor a lo que en el fondo esta ayuda gubernamental nos traía. Entonces, ahí justamente la identificación de esta ayuda gubernamental estaba relacionada a esa tasa de interés que era mucho menor a lo que el mercado en ese momento y en esas circunstancias estaba otorgando. Justo ahí tenemos un ejemplo de cómo esto se aplica o cómo las compañías en el fondo aplicaban este tipo de contabilización por este tema de la ayuda gubernamental relacionada al reactiva, que en el fondo lo que cuidaba es que no se vean, digamos, muy afectadas aquellas compañías que en el fondo se veían impactadas en sus operaciones por el tema de la pandemia. Y bueno, así como la NIC 20, definitivamente hubieron otras partidas de los estados financieros que se venían afectados justamente por ciertas paralizaciones, por ciertas desvalorizaciones, deteriores, etcétera. Y lo que en el fondo tenía que hacer, sobre todo las compañías que eran para el cierre 2020, demostrar cómo estos efectos se veían reflejados en sus estados financieros y sobre todo para aquellas que tenían algún impacto importante o significativo, cuáles eran sus planes de acciones siguientes. Porque, por ejemplo, para aquellas compañías que no llegaron a la quiebra y que de una u otra forma les ponían en la cuerda floja respecto a la empresa en marcha, definitivamente tenían que demostrar, como vimos en la normativa correspondiente, los planes de acciones siguientes justamente para contrarrestar o para demostrar que, si bien es cierto, estaban entrando al riesgo de empresa en marcha, pero no estaban en contra, digamos, de ese principio, según lo que en su momento vimos en la NIC 10. Entonces, abordando, digamos, lo que esta normativa indica, NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar de ayudas gubernamentales, vamos a ver un alcance, un aspecto, digamos, del alcance, las subvenciones del gobierno, cuáles son esas subvenciones de gobierno, ayudas gubernamentales propiamente tal, la información a revelar que esta requiere y casos prácticos. Como ya les venía diciendo, esta normativa en sí no es muy compleja, pero definitivamente para abordar o para estar dentro de esta normativa debemos de tener bastante cuidado respecto a lo que el gobierno requiere frente a la subvención que me va a otorgar, que creo que ahí es la tarea. La tarea es cumplir justamente esos requisitos desde un inicio y en el transcurso del tiempo de la subvención para hacer nuestro ese ingreso, ese activo que en el fondo estamos obteniendo por esta operatividad con el gobierno. Entonces, haciendo un repaso a lo que el alcance de la normativa en sí dice, trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las subvenciones del gobierno. Y así también la información a revelar sobre otras formas de ayudas gubernamentales. Ahora, cuando hablamos de gobierno en sí, no tan solo hablamos del Estado, o mejor dicho, cuando hablamos de gobiernos y cuando hacemos referencia al Estado, es un abanico más amplio, porque no nos centramos en el complejo general, sino dependiendo en qué localizaciones, en qué regiones una empresa está operando y hay alguna intervención, por ejemplo, de una municipalidad, por ejemplo, de alguna autoridad local, pero que esté ligado al concepto de gobierno relacionado al Estado, cae dentro del esquema de la normativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué nos ocupa la normativa? Los problemas especiales que reflejan los efectos de cambios en los precios o en información complementaria de similar naturaleza. Es decir, cuando hay un aspecto de información, obviamente, pública, de mercado, y hay unos cambios relacionados a eso no se trata de un tema de la NIC 20. Sabemos que para este tema de medición de precios
hay una normativa en específica dependiendo de qué precios o a qué activo hace referencia. Entonces, no volteamos a la NIC 20 cuando hay alguna variación de este tipo. Ventajas, ¿en qué tampoco se ocupa? En ventajas que se materializan al calcular la ganancia imponible o pérdida fiscal. Por ejemplo, exenciones fiscales, créditos fiscales por inversiones, depreciación acelerada, tasa impositiva reducidos. No volteamos a la NIC 20, muy probablemente hay algunos aspectos que vemos en lo que está relacionado en la NIC 12, que es material, digamos, de la última sesión, y que en el fondo la NIC 20 no los está abordando. Hay una normativa específica que justamente trata estos aspectos y sobre todo algunos aspectos que están relacionados netamente a criterios tributarios y que sabemos que esas diferencias entre los criterios financieros y entre los criterios tributarios generan un impuesto a la renta diferido. Por ejemplo, como dice ahí, depreciación acelerada, que definitivamente tributariamente estoy permitido, pero financieramente la vida útil de ese activo fijo en cuestión difiere. Por lo tanto, en los registros o en los saldos de los estados financieros bajo los criterios financieros propiamente tal y los criterios tributarios va a haber una diferencia, lo cual me genera un impuesto a la renta diferido. Participación del gobierno en la propiedad de la entidad. No es lo que aborda, muy seguramente ahí tendríamos que ver un efecto de tratamiento de inversiones, irá la normativa correspondiente dependiendo del tipo de inversión, o básicamente un tema a lo que el marco conceptual o la NIF 9 me puede decir relacionado a este tema de inversión. Inclusive la NIC, la NIF 7, que también guarda relación justamente con el tema de instrumentos financieros. Si es que estábamos hablando, por ejemplo, de instrumentos de patrimonio, porque vimos en la NIF 9 que al hablar de instrumentos financieros pueden ser instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio. Y las subvenciones del gobierno cubiertas por la NIC 41, que muy seguramente son muy específicas relacionado a lo que la NIC 41 indica. Entonces, las subvenciones del gobierno son de los siguientes tipos: subvenciones de gobiernos no monetarias, subvenciones de gobiernos relacionados a activos y subvenciones de gobiernos relacionados a ingresos. El nexo o básicamente la complejidad, como les decía, de lo que es las subvenciones de gobiernos está estrechamente relacionados a su cumplimiento. Es práctico como que el gobierno me otorga cierto importe o cierto activo fijo para el uso de mis operaciones, pero básicamente el cuidado que debo de tener justamente para ese reconocimiento o para impactar en mis estados financieros es el cumplimiento de todas las condiciones que me pone el gobierno para poder hacer el reconocimiento. Ahora, puedo hacer el reconocimiento en la medida que va pasando el tiempo o en el transcurso del tiempo de la subvención propiamente tal. Pero si es que hay en un momento donde se identifica, se evidencia que no va a haber ni cumplimiento relacionado a la subvención, definitivamente caemos en el punto 4 relacionado a la devolución de la subvención del gobierno. Entonces, sabemos que podemos tener subvenciones del gobierno relacionadas a temas no monetarios, a activos y a ingresos propiamente tal. Entonces, acá justamente para especificar y para que se entienda, no monetarios, por ejemplo, la deuda condonable. Es decir, hay cierto importe que debo, por ejemplo, al fisco, pero por cierta operatividad o cierto acuerdo que se tiene para cierto cumplimiento según ciertos requisitos, podría exonerarme o condonarme justamente esa deuda, ¿de acuerdo? Una subvención relacionada a activos, o el otorgamiento de un activo fijo, o de un ingreso justamente como el programa Reactiva, que me dan cierto importe, pero nuevamente cumpliendo ciertos requisitos. Subvención del gobierno corresponde a contribuciones
del gobierno como transferencia de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento de ciertas obligaciones pasadas o futuras relacionadas con la actividad operativa de la entidad. ¿Por qué dice pasadas? Porque dependiendo de las condiciones que me da el gobierno para otorgarme ese dinero, para otorgarme ese activo, para condonarme una deuda, debería cumplir ciertos requisitos durante cierto tiempo, y cuando finalice y llegue a la meta, ahí recién me va a otorgar esa subvención. Por lo tanto, son en función de ciertas actividades o obligaciones pasadas o futuras, porque dependiendo las condiciones, puedo estar, en la medida que los voy cumpliendo, quizás también por un tema del tiempo, del periodo de la subvención, puedo estar haciendo mío justamente ese reconocimiento. Y esto se ve sobre todo cuando hay cierto reconocimiento o mejor dicho, subvenciones relacionadas a ingresos, como es el caso del reactivo. La subvención de gobierno no se deben reconocer hasta que exista razonable seguridad de que la entidad cumpla con las condiciones incorporadas a ellas, a la subvención, y la subvención se recibirá, ¿de acuerdo? Porque debe haber un grado de probabilidad cierta para poder hacerme mío. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando reconocemos un activo, a diferencia de un pasivo, tiene que ser prácticamente cierto. Cuando se registra un pasivo, vale la probabilidad, ¿cierto? Que sea probable según las características que la NIC 37 me indica. Cuando hablamos de un activo, la normativa es más estricta. Cuando hablamos de un ingreso, la normativa es más estricta, justamente bajo el principio de la prudencia, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de la prudencia, en términos prácticos, me castiga en cuanto a lo duro que puede ser para el reconocimiento de un activo o de un ingreso, pero no así para el reconocimiento de un pasivo o de un gasto. Entonces, ahí, en cuanto a la prudencia, justamente se alinea la NIC 20 en cuanto a poder reconocer esa subvención en los estados financieros. Por eso dice la subvención se recibirá. Entonces, para saber si esa subvención se recibirá, definitivamente tiene que ser prácticamente cierta. Ayudas gubernamentales. Puede existir ayudas gubernamentales que no pueden valorarse razonablemente. Por ello, la normativa requiere información sobre la naturaleza de la ayuda, alcance de la ayuda y duración de la ayuda. Nosotros sabemos que justamente si es que podemos valorizar una partida de los estados financieros, bajo obviamente cierta metodología, acompaña el registro en el elemento, en la cuenta correspondiente, más una nota explicativa relacionado que ayuda a un entendimiento o complementar ese entendimiento. Pero cuando no puedo medir una partida de los estados financieros o un elemento de los estados financieros, la normativa me pide justamente explicar las razones del por qué no lo puedo medir, más cierta información que me ayudan a ese entendimiento. Por eso la NIC 20, al no ser ajeno a ese requerimiento, solicita que cuando no se pueda valorar razonablemente, es decir, que sea fidedigna, que por ejemplo, si estoy usando precios del mercado que sean relacionados propiamente tal, por ejemplo, al activo en cuestión, y que sea sobre un mercado similar o igual, idealmente, al cual se está operando. Si es que no tengo esa información o no es razonable esa información, por lo menos tendría que explicar la naturaleza, el alcance y la duración de la ayuda. ¿Para qué? Para básicamente, como siempre lo hemos estado mencionando, ayude a los usuarios de los estados financieros a ese entendimiento de la ayuda gubernamental. Que si bien es cierto, numéricamente no lo voy a saber, pero por lo menos en su naturaleza lo comprendo, en su duración sé cuándo se pueden materializar o cuándo la compañía va a estar bajo este esquema de la ayuda gubernamental, ¿de acuerdo? Entonces,
siempre el mensaje va a ser, si es que no lo puedo valorizar, por lo menos una explicación en las notas explicativas, la razón de la